Buenas noches, mi nombre es Wilman Adrián Rodríguez Cortés, soy alumno o estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en octavo semestre de la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación vamos a ver un análisis comparativo de la economía de la defensa entre Colombia y Paraguay. El análisis comparativo de la economía de la defensa entre Colombia y Paraguay permite entender las diferencias y similitudes entre ambos países en cuanto a su capacidad de defensa y cómo esto lo relaciona en su economía. Lo cual refiere a un análisis de las inversiones, gastos, estructuras relacionadas entre el sector de la defensa en ambos países. En Colombia, el gasto de la defensa ha sido tradicionalmente alto debido a los conflictos internos y a la lucha contra el narcotráfico. El país ha destinado una parte significativa de su presupuesto nacional para fortalecer su capacidad militar y modernizar sus fuerzas armadas. Además, Colombia ha desarrollado una industria de defensa interna que incluye la producción y la exportación de armas y equipos militares. Por otro lado, Paraguay ha tenido un enfoque diferencial entre los términos de gasto de la defensa. Obviamente el país ha mantenido un presupuesto de defensa relativamente bajo en comparación a otros países o en comparación, digamos, a Colombia, ya que se ha concentrado más en cuestiones de seguridad interna y la lucha contra el contrabando, en lugar de invertir de pronto en grandes capacidades militares, teniendo en cuenta o buscando modernizar gradualmente sus fuerzas armadas. El gasto de defensa entre Colombia y Paraguay tiene una gran diferencia en su gasto de defensa. Mientras Colombia invierte el 3% de su Producto Interno Bruto, Paraguay solo invierte el 1% del Producto Interno Bruto. Esto hace que o se debe tal a la falta de recursos y a la falta de una amenaza externa de Paraguay. Digamos que la economía de defensa de Colombia y Paraguay presenta unas diferencias significativas. En Colombia el presupuesto de defensa ha fluctuado en los últimos años, representado alrededor del presupuesto del Estado, lo dijimos más o menos un 3%, mientras que digamos lo que el de la distribución del presupuesto de defensa en Colombia se destina a una parte considerable, digamos, de remuneraciones y otras asignaciones donde busca las asignaciones, retiros y pensiones, inversiones de gastos del día a día como tal de cada uno de los dos ejércitos de las Fuerzas Armadas. Eh, Hay una gran diferencia de pronto en la industria de defensa. Colombia tiene una industria de defensa más desarrollada que Paraguay, lo que permite fabricar armamento y equipos militares. Por su parte, depende de la medida de la importación de armamento y equipos militares Paraguay. Las fuerzas militares de Colombia están constituidas por ser uno de los ejércitos más completos y que han avanzado o que se han tecnificado a través de los años y a raíz del conflicto interno bruto. Obviamente que todo, digamos, basado siempre, inclusive también el ejército de Paraguay, principalmente de la defensa de su soberanía, la independencia y la integridad de los territorios como tal. Hablando de las industrias de defensa, pues Colombia ha incrementado su producción a lo largo de los años y ha impulsado nuevos proyectos y estrategias de desarrollo. Obviamente, entidades importando, digamos, lo sabemos que la industria militar de defensa, como es la industria militar de Indomil, también tenemos por parte de la Armada, que es la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, que es Contemar, y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Digamos lo que en resumen, Colombia ha destinado un mayor porcentaje digamos, de su Producto Interno Bruto y su presupuesto del Estado a la defensa en comparación con Paraguay, ya que ambos países presentan diferentes en la distribución del presupuesto de defensa y en la estructura de sus fuerzas militares. Además, Colombia ha mostrado un mayor impulso en el desarrollo de su industria de defensa, pues obviamente por el tema de su conflicto interno a nivel nacional. El gasto en defensa. Colombia y Paraguay, perdón, hablamos de los efectivos de las Fuerzas Armadas. El ejército colombiano es uno de los más grandes de América Latina y tiene su experiencia de lucha contra los grupos armados ilegales. Esto más o menos con 25.000
efectivos en comparativo con el ejército paraguayo, que es más pequeño, y la presencia más limitada en el ámbito internacional, que estamos hablando más o menos de 16.000 efectivos. Esto hace de pronto, digamos, lo que Colombia cuenta con una de las Fuerzas Armadas más desarrolladas y equipadas, que ha sido históricamente utilizadas para enfrentar las diversas amenazas internas, como el conflicto armado y el narcotráfico. El país ha invertido importantes recursos en la modernización y fortalecimiento de sus ejércitos, la Fuerza Aérea y la Armada. Por otro lado, las fuerzas paraguayas son más pequeñas y menos equipadas en comparación con la colombiana. Obviamente que ha tenido que enfrentar unos esfuerzos más cuestionados en la seguridad interna y defensa de su territorio frente a amenazas, digamos, los vecinales y obviamente el contrabando, el crimen organizado. Sin embargo, Paraguay ha realizado algunos avances en la modernización de sus fuerzas militares, su capacidad operativa y los alcances, pero más limitados que Colombia. En términos de estructura, eh, de estructura como tal de pronto de las fuerzas militares, si nos podemos dar de cuenta, bueno, Paraguay obviamente también cuenta con un comando general de las fuerzas militares, cuenta también con su ejército, cuenta con su fuerza aérea, cuenta con su armada. ¿Qué tenemos de diferencia entre Colombia y Paraguay? La Policía Nacional. La Policía Nacional de Paraguay pertenece al Ministerio del Interior, o sea que son dos carteras diferentes y lo cual de pronto en algún momento de presupuesto no va a interferir o la bolsa no está dirigida incluyendo la Policía Nacional como nos pasa en Colombia. En Colombia, en este momento, la Policía Nacional también pertenece al Ministerio de Defensa. Lo que quiere decir es que el Ministerio de Defensa responde con economía o el Estado como tal le da sus recursos y toca involucrar a la Policía Nacional. Eh, Obviamente, porque de pronto pues lo tenemos, sabemos que pues obviamente digo, por el conflicto interno que se ha vivido acá, por el tema del narcotráfico, por eso la Policía Nacional está involucrada con sus capacidades, con su inteligencia dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Eh, Es importante tener en cuenta que cada país tiene obviamente sus diferentes necesidades y prioridades en términos de defensa y obviamente asimismo ellos eh, involucran sus fuerzas armadas y reflejan las circunstancias particulares de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. En Colombia, las Fuerzas Armadas obviamente están compuestas por el Ejército Nacional, lo decíamos, por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Además cuenta con la Policía Nacional, que tiene lo que decíamos que tiene un papel muy importante en la seguridad interna del país. Eh, En cuanto a las capacidades militares, Colombia ha enfrentado durante décadas ese conflicto armado interno con grupos guerrilleros y narcoterroristas, lo que ha llevado el fortalecimiento de sus fuerzas militares y la adquisición de equipamiento y tecnología avanzada, además de Colombia participar en misiones de paz en las Naciones Unidas y diferentes del país. Otro tema de que tiene Colombia de ventaja es que sabemos que es un miembro, no, un invitado, un miembro no de la OTAN. Entonces, que eso también le da un plus a nuestras Fuerzas Armadas como tal y a nuestro ejército, que obviamente busca tecnificar, busca de pronto una mejora continua día a día, obviamente basado en los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. En resumen, digamos que las Fuerzas Armadas colombianas presentan los términos enfrentando un conflicto, vuelvo, digo, armado interno de más de 50 años, que lo sabemos, mientras que Paraguay, obviamente, que simplemente habla, es un tema de crimen organizado, donde se ha fortalecido más la policía que las mismas fuerzas militares, y por eso el tema de modernización eh, de las mismas fuerzas y un trabajo conjunto o interinstitucional para poder lograr y poder contrarrestar el accionar del enemigo y obviamente la defensa de la soberanía y la lucha contra el crimen organizado. También dentro de la Armada tenemos un comparativo que por qué de pronto Colombia busca más ese desarrollo tecnológico y capacidades que igual que Paraguay, ya que Colombia tiene una marina más grande y mejor equipada que Paraguay. Esto sería que Colombia tiene una costa y una presencia importante en el Caribe, mientras que Paraguay no tiene acceso ni salida al mar.
Entonces es una consideración muy, muy importante en ese tema. Espero pues haya sido de su agrado, espero que el tema haya quedado claro. Igual estoy pendiente a cualquier duda, aclaración y pues muchas gracias.